Hola, yo soy el Dr. Elmer Huerta, soy director del Preventorio del Cáncer en el Instituto del Cáncer del Washington Hospital Center en Washington, D.C. Estoy aquí en el Perú apoyando este curso porque me parece muy importante la comunicación efectiva entre nosotros los médicos y nuestros pacientes para mejorar el sistema de salud en nuestro país. El objetivo de este primer módulo es conocer los motivos por los cuales puede ser difícil para los médicos comunicarse de manera efectiva con sus pacientes y comprender los beneficios de una comunicación efectiva médico-paciente, tanto para estos como para el sistema de salud. ¿Por qué hablamos difícil? Es común que muchas veces cuando hablamos con alguien, la persona no entienda lo que queremos decir o que seamos nosotros quienes no entendamos lo que nos quieren decir. Pero, ¿por qué no entendemos si estamos hablando el mismo idioma? La respuesta es que a pesar de que hablamos el mismo idioma, las variaciones de este pueden ser muchas. Por ejemplo, los jóvenes no hablan igual que los adultos mayores, los de una región no hablan igual que los de otra y las personas de una determinada cultura no hablan igual que las de otra cultura. Un mismo idioma puede tener muchas variantes, como por ejemplo en su vocabulario, pronunciación o gramática. Así, la palabra auto puede ser caña para un joven, carro para un adulto y tití para un niño pequeño. O bajar puede significar ir hacia abajo para una persona y venir para otra. O al referirnos al teléfono de una mujer llamada Luisa, algunos dirán el teléfono de Luisa o de Luisa, su teléfono. ¿Cómo habla difícil cada profesión? Cada profesión u oficio desarrolla su propia variante con palabras nuevas o le da usos distintos y crea expresiones exclusivas acompañadas de una manera especial de decirlas, propia de la profesión u oficio al que pertenece. En realidad, esto se asemeja más a un conjunto de códigos y jerga que les da pertenencia a los miembros de la profesión y los diferencia de otras profesiones. Los médicos, como los ingenieros, marqueteros y otros, no solo usan este lenguaje para entenderse mejor entre ellos, sino para diferenciarse del resto. Los modos de hablar pueden ser tan distintos que pueden ser difíciles de entender si no se tiene un glosario especial o si no se pasa tiempo comunicándose con personas que usen ese lenguaje diferente. ¿Cómo hablan difícil la mayoría de profesiones y oficios? Cada campo tiene su manera de hablar difícil. Con frecuencia, cuando hablamos con un experto, este utiliza términos y expresiones que no entendemos y que nos dejan muchas dudas o confusiones que luego debemos aclarar. Sin embargo, los expertos no parecen darse cuenta de que no manejamos el mismo código. Por ejemplo, los abogados utilizan palabras y expresiones como recurso de amparo, habeas corpus o dolo. Los profesionales de la construcción pueden decir fatiga, junta o peralte sin que nosotros sepamos exactamente su significado o incluso nunca hayamos escuchado aquellas palabras o expresiones. Como vemos, cada carrera u oficio tiene su manera de hablar difícil. Sin embargo, aunque nos familiaricemos con algunos términos y expresiones, siempre irán apareciendo nuevas palabras, tanto por los avances de la carrera como por la incorporación de palabras provenientes de otros idiomas o por la necesidad de diferenciarnos de otras carreras y profesiones. Por eso, cuando una persona quiere generar empatía con otra, lo primero que debe tratar de hacer es desprenderse de esa jerga para poder tener un lenguaje común con el otro. ¿Por qué los médicos hablamos difícil? Los médicos, al igual que las otras profesiones u oficios, tenemos nuestra propia manera de hablar, la cual puede ser difícil de entender para el público general. ¿Por qué hablamos difícil? Los médicos hemos aprendido ciertas conductas con respecto a la relación con los pacientes, las cuales son producto de la historia y la cultura, de nuestro background personal, de nuestro background formativo, de nuestro background laboral. Los médicos aprendemos no solo palabras y expresiones, sino comportamientos o conductas para nuestra labor, incluso para nuestras interacciones con los pacientes. Estos comportamientos o conductas dependen principalmente de nuestro background personal, por ejemplo, si somos o no hijos de médicos, de nuestro background formativo, por ejemplo, si nos hemos formado en el país o en el extranjero, de nuestro background laboral,
Por ejemplo, si venimos de trabajar de un hospital público del interior del país o de una clínica particular en la capital. Todo ello condiciona o influye en el modo de comunicarnos y comportarnos durante el ejercicio de nuestra profesión. Un poco de historia. Existen corrientes o modelos a nivel mundial que han guiado el comportamiento y los enfoques de los profesionales de la medicina. Veamos un poco de la historia de nuestra carrera. Perspectivas acerca de los médicos. Hasta la década de los 40, los médicos eran extremadamente valorados, eran paternalistas, estaban orientados a la enfermedad, a la dolencia. Los pacientes confiaban absolutamente en los médicos. En primer lugar, es importante reconocer el rol del médico en la sociedad. Los médicos desde siempre hemos sido muy valorados por nuestra capacidad de mejorar y salvar vidas. Por tal motivo, somos vistos de una manera muy positiva y hasta solemne. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los médicos éramos extremadamente valorados, pues no habíamos muchos y los conocimientos que teníamos eran inalcanzables para la mayoría de la población. Quizá por esa misma razón teníamos una actitud paternalista con nuestros pacientes, decidiendo por ellos lo que sería mejor para su salud. De ahí viene el nombre paciente, que refleja pasividad en la persona que recibe el servicio. Estábamos muy enfocados en la enfermedad o dolencia, incluso más que en el paciente mismo. Claro está que los pacientes confiaban ciegamente en los médicos y no se atrevían a objetar, dudar o rechazar nuestros consejos y decisiones. Y aunque parezca algo positivo, no necesariamente lo es. Los médicos tenían pocos tratamientos eficaces que ofrecer, eran en su mayoría generales, no especialistas, conocían muy bien y muy de cerca a sus pacientes. El problema consistía en que, a pesar de la confianza y valoración de nuestros pacientes, teníamos pocos tratamientos eficaces que ofrecer. Tampoco había muchos especialistas, por lo que los doctores éramos médicos generales que conocíamos un poco de todo, pero sin mayor profundidad. Pero por otro lado, los médicos conocíamos muy bien y muy de cerca a los pacientes. Perspectivas acerca de los médicos. Desde la década de los 50, los médicos se orientaron más hacia la enfermedad, a la dolencia, porque aparecieron tratamientos más efectivos, se desarrolló la tecnología para el diagnóstico y el tratamiento, la investigación y la especialización creció. La Segunda Guerra Mundial trajo cambios dramáticos sobre el nuevo orden mundial, pero también generó una explosión de avances científicos y tecnológicos en diversas áreas, entre ellas la medicina. Así, el enfoque en la enfermedad o dolencia cobró más fuerza, con la diferencia de que en ese entonces contábamos con más tratamientos reales y eficaces y mayor cantidad de tecnología médica, tanto para pruebas de diagnóstico como para los tratamientos. Además, muchos médicos se dedicaron exclusivamente a la investigación científica y al desarrollo de tecnologías y terapias innovadoras y casi dejaron de atender pacientes, mientras que aquellos que continuaron atendiéndolos se especializaron en determinadas áreas de la medicina. El gran desarrollo de conocimientos y herramientas de diagnóstico y tratamiento ocasionó que los médicos desarrollen un mayor paternalismo, una mayor distancia con el paciente. Hasta ese momento, todo parecía ser extremadamente positivo. Mayor conocimiento, mayor cantidad de tratamientos, mayor cantidad de pruebas, mayor cantidad de terapias y más médicos especializados. Sin embargo, esto llevó a dos situaciones complejas. La primera fue el desarrollo de una actitud más paternalista de la que ya teníamos hacia los pacientes. ¿Y por qué? Porque sabíamos mucho más que cualquier persona acerca del funcionamiento normal del organismo y de sus enfermedades y tratamientos. La segunda, y consecuencia de lo anterior, fue que nos distanciamos más de los pacientes. Un paciente podía quejarse de un dolor en un lugar específico, pero con una prueba diagnóstica podíamos saber si ese era el lugar real del problema o solo un dolor referido. Además, ya no necesitábamos preguntar tanto acerca de los síntomas porque los exámenes auxiliares podían ayudarnos. Y así, poco a poco, resultó cada vez menos importante hablar con el paciente. La mayor gama de conocimientos y herramientas de diagnóstico y tratamientos llevó a, de parte de los pacientes,
mayor insatisfacción con la consulta médica, mayor sensación de no ser escuchado ni entendido, mayor desconfianza en los médicos. A pesar de contar con muchos más conocimientos y recursos y por ende lograr salvar más vidas y curar mayor cantidad de enfermedades, la falta de comunicación comenzó a crear una mayor insatisfacción de los pacientes con respecto al cuidado de su salud. Al no sentirse escuchados o comprendidos y creer que no eran importantes para los médicos, los pacientes desarrollaron un profundo sentimiento de desconfianza. Comenzaron a dudar de si se les estaban diagnosticando algo que no tenían, dudaban de los tratamientos, dudaban de las pruebas y de las terapias, pues creían que podía haber un mal diagnóstico o un interés más comercial o experimental para con ellos. Esta transición también llevó a la creencia por parte de la población en que a los médicos solo les interesa el dinero y a los especialistas o investigadores solo les interesa la fama. Que en algunos lugares apareciera un nuevo modelo de consumo de medicina donde los médicos ofrecían sus productos y los pacientes los compraban. Y fue así que la confianza absoluta se convirtió en una gran desconfianza, pues se creía que a los médicos solo nos interesaba el dinero y que éramos capaces de ordenar exámenes, recetar medicinas o dar tratamientos innecesarios solo con el afán de hacer dinero. Pero también se creía que veíamos a los pacientes como conejillos de indias para lograr fama como descubridores de un nuevo avance científico o tecnológico. Sumado a ello, apareció un nuevo modelo de consumo en la medicina, donde los médicos ya no solo recetábamos un medicamento a quien lo necesitara, sino que lo poníamos como producto en exhibición para ser adquirido por los pacientes o el público, es decir, una visión más comercial de la medicina. Todo esto fue lo que se conoció como el modelo centrado en el médico. El entrenamiento en medicina se modificó hacia un enfoque en los conocimientos biomédicos, la enfermedad, la dolencia, el desarrollo de la tecnología médica. No era de extrañar entonces que el entrenamiento en medicina humana también se dirigiera hacia un enfoque de conocimientos biomédicos, un enfoque en la enfermedad, en la dolencia y al desarrollo de nuevas tecnologías médicas, tanto de diagnóstico como de terapia. Este fue el enfoque o modelo hasta los años 80. Y si nos preguntamos por qué este modelo parece estar tan vigente luego de casi 40 años, responderemos que la mayoría de los médicos en ejercicio y la mayoría de médicos docentes en las universidades fuimos formados bajo ese modelo, un modelo de distancia y comunicación deficiente con los pacientes. ¿Por qué los médicos debemos hablar fácil? Si todavía no lo han hecho, los invito a hacerse a sí mismos esta pregunta. ¿Por qué es necesario que los médicos debamos hablar fácil? ¿Se trata de hacerlo solo por principio y modernidad? ¿O es que existen además razones prácticas y convenientes para hacerlo? Hablando fácil, resultado principal. Una comunicación clara médico-paciente trae muchos resultados positivos para el paciente y para el médico. Existe evidencia científica que demuestra que una comunicación clara y transparente entre el médico y su paciente puede lograr resultados sumamente positivos para los pacientes, pero también tiene resultados positivos para nosotros los médicos, el establecimiento de salud y el sistema de salud en general. Acompáñenme a ver algunos de los resultados. Buena comunicación médico-paciente, resultados para el paciente. La buena comunicación médico-paciente ayuda a que estos últimos, entre otras ventajas, regulen sus emociones frente a situaciones complejas durante las consultas, diagnósticos, procedimientos y tratamientos. Además, les permite comprender más fácilmente la información brindada por el médico y propicia un espacio para expresar sus necesidades, creencias y puntos de vista, así como las expectativas que tiene, tanto del médico como de la consulta. Brinda al paciente la posibilidad de ser un partícipe activo de la consulta, tratamiento o procedimiento y por tanto le da la posibilidad de tener control sobre su salud. Esto hace que consiga un mejor manejo de sus síntomas, especialmente del dolor, una mejor convalecencia y una mejor calidad de vida.
Pero eso no es todo. Los pacientes que reportan tener una mejor comunicación con sus médicos mencionan tener una mayor satisfacción con las atenciones y procedimientos y, lógicamente, tienen menos quejas y reclamos. Estos pacientes también comparten más y mejor información con su médico, lo que significa una mayor posibilidad de llegar a un buen diagnóstico y tener un mejor plan de manejo y tratamiento del problema de salud. Finalmente, los pacientes que reportan una mejor comunicación con sus médicos siguen mejor las indicaciones, los consejos y tratamientos que les brindan sus doctores. Y hay más. Los pacientes que tienen una mejor comunicación con sus médicos se recuperan mejor de sus problemas de salud, tienen mejor salud emocional, requieren menos pruebas diagnósticas y derivaciones a especialistas, sufren menos complicaciones y pasan menor tiempo hospitalizados. Todo esto hace que los costos para el sistema de salud se reduzcan significativamente. Bueno, pero ¿qué ventajas directas obtiene el médico con estos beneficios? La evidencia también muestra que los médicos que tienen buena comunicación con sus pacientes reportan una mayor satisfacción en su día a día. También tienen mayor satisfacción con el desempeño de su carrera y reciben menos quejas y denuncias formales de sus pacientes. Esto conlleva a un menor estrés laboral y a un menor desgaste profesional o burnout y a una mejor calidad de vida.